El retrato de una vida olvidada. Suscríbete ahora para no perderte ninguna historia impactante y dale me gusta si te apasionan los misterios de la vida real. El gancho, un comienzo chocante. Entró en aquel estudio de arte en Madrid solo para recoger un retrato, un simple gesto de cortesía para una mujer a la que no amaba. Pero al cruzar esa puerta, su mundo de cristal se hizo añicos. En menos de una hora, perdió a su prometida de la alta sociedad. Descubrió a una niña con su misma mirada y se enfrentó cara a cara con un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Julián Vega creía que lo tenía todo bajo control, hasta que descubrió que su vida entera era una mentira de 1.000.000 de euros. La historia. Julián Vega había pasado la mayor parte de su vida construyendo un mundo donde las emociones eran una carga y el control lo era todo. Como CEO de una poderosa firma de inversiones en la capital española, era admirado, temido y el tema de conversación constante en los círculos financieros. Un millonario hecho a sí mismo con la reputación de no cometer nunca un error. Su cabello castaño siempre estaba perfectamente peinado. Sus ojos azules eran afilados y distantes, entrenados para leer números y personas con la misma precisión gélida. El éxito le había enseñado una lección por encima de todas las demás. Los sentimientos distraen, y la distracción es peligrosa. Su compromiso era la prueba de esa filosofía. Isabel Quintana encajaba perfectamente en la vida que él había diseñado. Era elegante, rubia, de ojos claros y educada de forma impecable. El tipo de mujer que sabía cómo sonreír ante las cámaras y permanecer en silencio durante las negociaciones. Su relación parecía perfecta desde fuera, celebrada en las columnas de Sociedad y comentada en las galas benéficas del Teatro Real. Por dentro, estaba vacía. Julián no la amaba y nunca pretendió lo contrario, ni siquiera ante sí mismo. El matrimonio era una alianza estratégica, un símbolo de estabilidad que los inversores apreciaban y las juntas directivas respetaban. La idea de encargar un retrato para Isabel no nació del afecto, sino de la obligación. Una futura esposa merecía un gesto grandioso, algo de buen gusto y refinado, algo que impresionara a sus padres y decorara las paredes de su futuro hogar en el barrio de Salamanca. Julián abordó la tarea de la misma manera que abordaba las decisiones de negocios, con eficiencia, sin curiosidad. Eligió a una respetada artista local, basándose únicamente en su reputación, apenas mirando el nombre en el contrato antes de que su asistente finalizara los arreglos. La mañana que decidió recoger la obra terminada, Julián no sintió nada más que una leve impaciencia. Su agenda estaba apretada, su día lleno de reuniones y llamadas, y el retrato era simplemente otro punto que tachar de una lista. Esperaba entrar en un estudio tranquilo, intercambiar palabras corteses, firmar un cheque e irse. Lo que no sabía era que el pasado que había enterrado tan cuidadosamente lo esperaba detrás de esa puerta, listo para exigir un precio mucho mayor que el dinero. Mientras conducía por la Castellana, con la luz del sol reflejándose en las torres de cristal, de las que era parcialmente dueño, Julián se preguntó brevemente por qué sentía el pecho inusualmente pesado. Desechó el pensamiento, atribuyéndolo al cansancio. No había lugar en su vida para la inquietud, ni espacio para los recuerdos que había decidido abandonar años atrás. Creía que todo lo importante estaba bajo control, y esa creencia lo acompañó mientras bajaba del coche y caminaba hacia el estudio, sin saber que la primera grieta en su mundo
perfectamente ordenado, ya había comenzado a formarse. El estudio no se parecía en nada a las oficinas estériles a las que Julián estaba acostumbrado. El aire olía ligeramente a pintura al óleo y trementina, cálido y pesado, como si llevara rastros de cada emoción vertida sobre el lienzo entre esas paredes. La suave luz del día se filtraba a través de ventanales altos, cayendo de forma desigual sobre cuadros inacabados, pinceles descansando en frascos y un suelo de madera marcado por años de pasos descuidados. Por un breve momento, Julián ralentizó su paso, inquieto por la familiaridad desconocida del espacio, aunque no sabría decir por qué. Estaba a punto de anunciarse cuando la vio. Elena estaba de espaldas a la puerta, concentrada totalmente en el lienzo frente a ella, con una mano sosteniendo el marco, mientras la otra se movía con una confianza tranquila y practicada. Su cabello oscuro estaba recogido de forma suelta, con mechones escapando para rozar su cuello, y vestía un viejo suéter manchado de pintura que no se parecía en nada a los vestidos pulidos que él recordaba. Sin embargo, verla lo golpeó con más fuerza que cualquier recuerdo que hubiera intentado suprimir. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, arrastrándolo hacia atrás, a otra vida, a otra versión de sí mismo, que una vez creyó en cosas que ya no se permitía. Pronunció su nombre sin darse cuenta, con voz baja e inestable, y ella se quedó helada. El pincel se detuvo en el aire antes de que ella se girara lentamente, como si ya supiera quién estaba detrás, pero necesitara un segundo para aceptarlo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, los años entre ellos desaparecieron, dejando solo un silencio lo suficientemente espeso como para sofocar. Sus ojos marrones se agrandaron ligeramente, no por sorpresa sino por reconocimiento, y algo doloroso y familiar parpadeó en ellos antes de que ella lo enmascarara cuidadosamente. Julián sintió que se le oprimía el pecho mientras los recuerdos inundaban su mente contra su voluntad. Noches hablando hasta el amanecer, planes susurrados con esperanza temeraria, el momento en que eligió la ambición sobre el amor y se convenció de que era la única opción racional. Pregunta para ti. ¿Alguna vez has tomado una decisión por ambición de la que te arrepientes hoy? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Elena se veía diferente, más madura, como si la vida hubiera tallado sus lecciones en sus rasgos, pero había una fuerza tranquila en ella que él no recordaba. No corrió hacia él, ni se alejó, no lo acusó, ni sonrió, sino que simplemente lo estudió con una calma que lo inquietó mucho más de lo que lo habría hecho la ira. «No sabía que eras tú», dijo él finalmente, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. Quería explicar, decir algo que suavizara el peso que lo presionaba, pero su mente, tan aguda en las juntas directivas, le falló por completo aquí. Elena asintió una vez, lentamente, como si no hubiera esperado nada más. «Yo tampoco lo sabía», respondió ella, con voz firme pero distante, sin rastro del calor que una vez tuvo. Dejó el pincel con cuidado deliberado, limpiándose los dedos en un trapo, como si quisiera anclarse en el presente. Julián notó entonces lo compuesta que estaba, cómo se mantenía como alguien que ha aprendido a sobrevivir a la decepción sin permitir que la rompa. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no estaban diciendo. Julián se volvió dolorosamente consciente de lo fuera de lugar que se veía, vestido con un traje caro que parecía absurdo entre los lienzos esparcidos y la pintura secándose. Se dio cuenta, con un agudo giro de remordimiento,
de que ya no sabía nada sobre la mujer que tenía delante, nada sobre la vida que ella había construido después de que él se marchara sin mirar atrás. Dio un paso adelante y luego se detuvo, inseguro de su derecho a cruzar esa frontera invisible. Dale me gusta a este video si crees que el pasado siempre vuelve para pasarnos factura. Había una pregunta quemando su lengua, la sensación de que este encuentro era mucho más significativo que una coincidencia, pero aún no podía darle nombre. Todo lo que sabía era que el control en el que confiaba se le escapaba de los dedos, y por primera vez en años se sentía expuesto, de pie en una habitación que olía a arte y verdad, cara a cara, con la única persona que lo había conocido, antes de que el éxito le enseñara a esconderse. Julián todavía luchaba por encontrar su equilibrio en el silencio, cuando un pequeño movimiento en el borde de su visión desvió su atención de Elena. Cerca de una mesa baja cubierta de hojas de papel y lápices de colores, una niña pequeña estaba sentada en el suelo, completamente absorta en su dibujo. Tarareaba suavemente para sí misma, con las piernas cruzadas y un zapato quitado por descuido, ajena a la tensión que llenaba la habitación. Al principio, Julián apenas registró su presencia, asumiendo que era una pariente, una niña esperando a alguien, un detalle que no tenía nada que ver con él. Entonces ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él, con una curiosidad abierta, de un azul brillante y sorprendentemente familiar. Lo estudió sin miedo, ladeando un poco la cabeza, como hacen los niños cuando intentan comprender el mundo, y sonrió como si él fuera simplemente otro adulto interesante que había entrado en su espacio. Algo dentro de Julián dio un vuelco violento. Su respiración se detuvo en su garganta, mientras el reconocimiento lo golpeaba con la fuerza de un golpe físico. Había visto esos ojos cada mañana en el espejo, fríos y controlados en su propio reflejo, pero aquí estaban, vivos y desprotegidos, en una niña que nunca había aprendido a esconderlos. La pequeña se levantó, apretando su dibujo, y dio unos pasos vacilantes hacia Elena, pegándose a su pierna en un gesto familiar de consuelo. La postura de Elena cambió al instante. Su cuerpo se anguló de forma protectora sin pensarlo, con una mano descansando ligeramente en el hombro de la niña. Era un movimiento tan natural, tan practicado, que hablaba de incontables momentos similares, de un vínculo construido a través del tiempo y el cuidado. Julián observó la escena, su mente acelerada, buscando desesperadamente una explicación lógica que acallara el temor creciente en su pecho. «Esta es Lucía», dijo Elena después de un momento, con voz tranquila pero firme, como si se preparara para lo que vendría después. Miró a la niña con una ternura que una vez había estado reservada para él, y luego volvió a mirar a Julián, con la mirada inquebrantable. «Tiene 3 años. 3 años». El número resonó en su cabeza, alineándose demasiado perfectamente con fechas que había intentado olvidar, con una partida que había sido abrupta y final. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el cabello castaño de la niña, la forma de su nariz, la manera en que su expresión cambiaba entre la curiosidad y la confianza tranquila. Cada detalle era como un hilo que lo arrastraba hacia una verdad que no estaba listo para enfrentar, pero que ya no podía negar. Lucía miró a Elena y le susurró algo demasiado bajo para que Julián lo oyera. Luego volvió a mirarlo a él, recuperando su sonrisa mientras le tendía el papel en el que había estado dibujando. Era un dibujo sencillo, brillante, con formas desiguales y colores audaces, pero en el centro había 3 figuras tomadas de la mano.
Julián sintió que su visión se nublaba al darse cuenta de lo mucho que le temblaban las manos. Había cerrado acuerdos de millones de euros sin un solo parpadeo, pero este pequeño gesto desinteresado de una niña desconocida amenazaba con ponerlo de rodillas. ¿Viene por el cuadro?, preguntó Lucía, con voz clara e inocente, y Elena asintió, apartando un mechón de pelo de la cara de la niña. La normalidad del intercambio lo hacía todo peor, como si esta vida, este mundo secreto, hubiera existido plena y completamente sin él, ajeno a su ausencia. Julián abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras, solo el peso abrumador de la comprensión cayendo sobre él. Elena finalmente lo dijo, no de forma dramática, ni con acusación, sino con una certeza silenciosa. «Es tu hija». La habitación pareció inclinarse. Las paredes se cerraron mientras el aire se volvía escaso e inmanejable. Julián dio un paso atrás, su hombro rozando un lienzo que no había notado, y extendió la mano instintivamente para sostenerse. Su identidad cuidadosamente construida, basada en el control y la distancia, se resquebrajó ante la verdad que tenía enfrente. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, cada noche en vela y cada pequeña victoria. Y la comprensión se talló en él, con una claridad despiadada. Lucía lo observaba de cerca ahora, sintiendo el cambio en su expresión sin entender la causa. No parecía asustada, solo curiosa, como esperando ver qué papel jugaría él en su historia. Julián volvió a encontrar su mirada, y esta vez no la apartó. En sus ojos no vio juicio, ni ira, sino posibilidad, y eso lo asustó más que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado. Interacción rápida. Si fueras Julián, ¿cuál sería tu primera reacción? ¿Huirías o te quedarías? Deja tu comentario abajo. La verdad no llegó de golpe, sino que se desplegó lentamente, cada palabra presionando más profundamente que la anterior. Julián se dejó caer en una silla cercana, ya sin confiar en que sus piernas lo sostuvieran, mientras Elena permanecía de pie, con Lucía aún a su lado, trazando formas invisibles en el suelo con la punta de su zapato. La presencia de la niña hacía la conversación más pesada, anclándola en algo real e irreversible, y Julián comprendió que no habría escape de lo que estaba a punto de decirse. Elena habló en voz baja, sin amargura, y esa calma dolía más de lo que la ira jamás podría doler. Le contó sobre las semanas después de que él se fuera, cómo su repentino silencio la confundió al principio, y luego se convirtió lentamente en pavor. Admitió que había intentado localizarlo, llamando una y otra vez, dejando mensajes que luego borraba por vergüenza cuando no recibía respuesta. Cada llamada no contestada se sentía como una puerta cerrándose, hasta que finalmente aceptó que la vida que habían planeado juntos ya no existía para él. Cuando descubrió que estaba embarazada, el miedo superó a la esperanza. El mundo de Julián se expandía a una velocidad con la que ella no podía competir, lleno de inversores, viajes y una ambición que no dejaba espacio para la incertidumbre. Ya podía imaginar la mirada en sus ojos si se lo decía. No crueldad, sino cálculo. La pregunta silenciosa de cómo esa noticia afectaría su futuro. Lo había amado demasiado como para arriesgarse a convertirse en un obstáculo, demasiado como para atraparlo con una responsabilidad que él nunca había pedido. Así que se fue. Elena describió la mudanza como algo silencioso y solitario, una desaparición deliberada más que una huida. Encontró trabajo donde pudo. Pintó por la noche cuando el agotamiento se lo permitía
y aprendió a sobrevivir sin apoyarse en nadie. El embarazo fue más difícil de lo que esperaba, no solo física, sino emocionalmente, ya que cada hito venía acompañado de la aguda conciencia de que lo enfrentaba sola. Sin embargo, incluso entonces, nunca lo odió. Y esa confesión hirió profundamente a Julián, dejándolo sin nadie a quien culpar más que a sí mismo. El nacimiento de Lucía había sido tanto aterrador como milagroso. Elena habló de sostenerla por primera vez, de ver cómo se abrían esos inconfundibles ojos azules y saber instantáneamente a quién se parecía la niña. Había llorado, no por arrepentimiento, sino por la abrumadora responsabilidad de amar a alguien tan completamente. En ese momento, hizo la promesa de proteger a su hija de la decepción, de darle una vida llena de estabilidad, incluso si eso significaba borrar a Julián de su historia. Julián escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos. Quería interrumpir, explicar lo ciego que había sido, cómo se había convencido de que marcharse era la única forma de sobrevivir a la presión que lo rodeaba en ese momento. Nada de eso importaba ahora. Cada excusa sonaba pequeña y hueca comparada con los años que Elena había cargado sola. Ella le dijo que nunca había planeado revelar la verdad, no por crueldad, sino por necesidad. Lucía era feliz, curiosa y estaba segura, y Elena temía que introducir la incertidumbre solo la confundiría. El destino, sin embargo, había intervenido de la manera más inesperada, colocando a Julián de nuevo en su vida a través de algo tan trivial como el encargo de un retrato. Admitió que cuando vio su nombre en el pedido, sus manos temblaron durante horas, debatida entre cancelar o enfrentarlo, hasta que se dio cuenta de que algunas verdades se niegan a permanecer ocultas para siempre. A lo largo de la conversación, Lucía interrumpía ocasionalmente con preguntas o comentarios inocentes, ajena a la importancia de lo que se estaba discutiendo. Cada vez, Elena respondía con paciencia y calidez, y Julián observaba, dolorosamente consciente de cuánto se había perdido de esa vida. Sintió dolor no solo por el pasado, sino por la versión de sí mismo que podría haber estado presente, que podría haber elegido de otra manera. Cuando Elena finalmente guardó silencio, la habitación se sintió insoportablemente quieta. Julián levantó los ojos hacia ella, buscando ira, resentimiento, algo que le permitiera defenderse. En cambio, solo encontró agotamiento y una fuerza tranquila. En ese momento, comprendió que el mayor daño que había causado no fue irse, sino asumir que el amor podía esperar, que las personas permanecerían sin cambios mientras él perseguía el éxito. El peso de esa comprensión se asentó pesadamente en su pecho, dejándolo con una única e ineludible verdad. Su vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita. El final de esta historia te dejará sin aliento. El enfrentamiento con Isabel ocurrió más tarde esa noche, pero su sombra siguió a Julián desde el momento en que salió del estudio. Condujo sin rumbo durante casi una hora, pasando por calles familiares sin verlas, su mente repitiendo las palabras de Elena, los ojos de Lucía, la vida tranquila que había existido enteramente sin él. Para cuando regresó a su ático, las luces de Madrid se sentían duras e intrusivas, como si ya no le pertenecieran. El control, que antes era su mayor consuelo, se había escapado de su alcance y ninguna cantidad de riqueza podría restaurarlo. Isabel lo esperaba en el salón, perfectamente compuesta en la superficie, con su cabello rubio inmaculado y su postura elegante incluso en el enfado.
Ella ya había sentido que algo andaba mal. Años de entrenamiento social la habían hecho perceptiva, sintonizada con los cambios de poder y atención. Cuando Julián entró sin saludarla, se aflojó la corbata y pasó a su lado como si fuera invisible. La máscara finalmente se rompió. «Llegas tarde», dijo ella, con voz afilada aunque cuidadosamente contenida, «y no contestaste mis llamadas». Julián se detuvo y la miró. La miró de verdad, y sintió un vacío desconocido. Se dio cuenta de que cualquier vínculo que se suponía que tenían nunca había existido realmente. Ella no era la mujer del estudio, no era la madre que se arrodillaba para atar el zapato de un niño, ni la artista cuyas manos temblaban mientras decía la verdad. Isabel era un papel que él había elegido, porque era fácil. «Fui a recoger el retrato», dijo él en voz baja. La expresión de ella cambió al instante, el interés brillando tras la irritación. «¿Y? ¿Está terminado?» «Sí», respondió él. Luego hizo una pausa, sabiendo que no tenía sentido retrasar lo inevitable. «Pero la artista es alguien a quien solía conocer». Isabel entrecerró los ojos. «¿Qué significa eso?» «Significa que es mi ex», dijo Julián, con voz firme a pesar de la tensión en su pecho. «Y tiene una hija de 3 años. Es mía». El silencio que siguió fue agudo y frágil. Isabel se puso de pie lentamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, y por un momento Julián pensó que intentaría mantener la compostura. En cambio, su control se hizo añicos. «Estás mintiendo», espetó ella, con el rostro encendido. «Esto es algún tipo de excusa». «No lo es», dijo él. «No lo supe hasta hoy». Su incredulidad se convirtió rápidamente en furia. Lo acusó de humillarla, de sabotear su futuro, de arrastrarla a un escándalo que mancharía su imagen cuidadosamente mantenida. Cada palabra fue elegida como un arma, dirigida no a la verdad, sino al daño. Habló de contratos, de expectativas, de cuánto había invertido en convertirse en su esposa, como si el amor nunca hubiera sido parte de la ecuación. Mientras ella rabiaba, Julián sintió que algo inesperado se apoderaba de él, una extraña claridad que cortaba el ruido. Por primera vez, sus palabras no lo hirieron. Vio su relación por lo que siempre había sido: una negociación disfrazada de romance, y comprendió que quedarse significaría continuar una mentira a expensas de algo real. «Voy a terminar el compromiso», dijo simplemente. Isabel se quedó helada, con la boca a medio abrir, el shock reemplazando a la ira. «No puedes», susurró. «¿Sabes lo que esto me hará?» Julián asintió. «Sí, y lo siento, pero no voy a fingir más». Ella se rió amargamente, acusándolo de tirarlo todo por la borda, por una mujer que le había ocultado un hijo, por un pasado que debería haber permanecido enterrado. Sin embargo, incluso mientras ella hablaba, Julián se sentía más ligero, como si cada acusación cortara otro lazo con la vida que ya no quería. Se dio cuenta de que la vergüenza que sentía no era por la percepción pública o las promesas rotas, sino por los años que había elegido la conveniencia sobre el valor. Cuando Isabel finalmente se fue, el apartamento se sintió hueco y extraño. El eco de sus pasos se desvaneció, dejando tras de sí un silencio más profundo que cualquiera que hubiera conocido. Julián se quedó solo junto a la ventana, mirando la ciudad que había conquistado, y comprendió que el éxito nunca lo había preparado para este momento. Había perdido el futuro que planeó, pero en su lugar surgió una oportunidad, frágil e incierta, de convertirse en alguien digno de la niña que compartía sus ojos
y de la mujer que había sobrevivido sin él. Julián no intentó forzar su entrada en la vida de Elena a la mañana siguiente, aunque cada instinto en él exigía acción. Años de liderazgo le habían enseñado a moverse rápido, a resolver problemas antes de que crecieran. Pero esta no era una negociación que pudiera ganar solo con decisión. En su lugar, se presentó en el estudio, de pie torpemente en la puerta, sin nada de su confianza habitual, consciente de que su sola presencia podría reabrir heridas que ella había pasado años aprendiendo a sanar. Elena fue cautelosa, aunque no cruel. Escuchó mientras él hablaba, sin interrumpir mientras admitía lo poco preparado que estaba para la verdad y lo profundamente que lo había sacudido. No intentó justificar el pasado, ni remodelarlo en algo más aceptable, y por primera vez, habló sin ensayar sus palabras de antemano. Le dijo que quería ser parte de la vida de Lucía, no como una figura que aparece y desaparece, sino como alguien confiable, incluso si eso significaba moverse al ritmo que Elena marcara. Ella no aceptó de inmediato. La confianza, explicó, no era algo que pudiera arriesgar a la ligera cuando se trataba de su hija. Lucía tenía una rutina, una sensación de seguridad basada en la previsibilidad, y cualquier interrupción tendría consecuencias mucho mayores que la incomodidad de Julián. Dejó claro que el dinero no le otorgaría acceso ni perdón, y que las promesas no significaban nada sin consistencia. Julián aceptó cada condición sin discutir, dándose cuenta de que, por una vez, la paciencia no era una debilidad, sino una necesidad. Las primeras visitas fueron breves y cuidadosas. Julián se sentaba en el suelo mientras Lucía jugaba, dejando que ella decidiera qué tan cerca quería estar, respondiendo a sus preguntas sin abrumarla. Aprendió el ritmo de su risa, la forma en que se ponía seria al concentrarse, los pequeños hábitos que la hacían única. Cada momento lo llenaba de alegría y remordimiento al reconocer cuánto de su vida había pasado sin él. Elena observaba de cerca, midiendo sus acciones más que sus palabras. Notó cómo aparecía cuando decía que lo haría, cómo escuchaba cuando Lucía hablaba, cómo resistía el impulso de impresionar. Lentamente, su distancia guardada se suavizó, aunque el pasado todavía se interponía entre ellos como una advertencia tácita. Julián comprendió que reconstruir la confianza no se trataba de grandes gestos, sino de aparecer una y otra vez, incluso cuando fuera incómodo. Por la noche, solo en su apartamento, el peso de sus errores lo presionaba fuertemente. Repasaba momentos que nunca podría recuperar, imaginando una versión más joven de sí mismo, eligiendo de manera diferente, quedándose, haciendo preguntas en lugar de marcharse. Sin embargo, junto a la culpa crecía algo desconocido, un sentido de propósito no ligado a los beneficios o al reconocimiento. Por primera vez, su futuro no era una proyección en una hoja de cálculo, sino una posibilidad humana y frágil. Sabía que no habría atajos, ni garantías de perdón o reconciliación. Lo que había roto no podía repararse con facilidad, y Elena no le debía nada más que honestidad. Aún así, cada día que regresaba, cada sonrisa que Lucía le ofrecía sin dudar, se sentía como un paso hacia convertirse en alguien mejor que el hombre que había sido. Y en ese proceso lento e incierto, Julián comenzó a comprender que el amor no era algo que se reclamara, sino algo que se ganaba, pacientemente y sin expectativas. La llamada llegó tarde en la noche, rompiendo el frágil sentido de equilibrio
que Julián había comenzado a construir. Estaba revisando documentos que ya no le importaban cuando su teléfono sonó. El nombre de Elena, parpadeando en la pantalla, con un peso que hizo que su corazón se apretara al instante. Su voz, generalmente firme incluso en momentos difíciles, temblaba mientras le decía que Lucía se había desplomado y que la ambulancia ya estaba de camino al hospital. Julián no recordaba haber cogido las llaves ni haber conducido por la ciudad. Solo el miedo abrumador que lo presionaba con cada respiración. Los pasillos del hospital eran fríos e implacables, llenos de luces intensas y el murmullo bajo de voces distantes. Julián encontró a Elena sentada en una silla rígida, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, el rostro pálido de agotamiento y miedo. Sin pensarlo, se sentó a su lado, y esta vez ella no se alejó cuando él buscó su mano. Esperaron juntos. Las horas se extendieron interminablemente mientras los médicos entraban y salían de la habitación, hablando en tonos cuidadosos y medidos que no ofrecían ni consuelo ni desesperación. Cuando finalmente les dijeron que la condición de Lucía era grave, pero incierta, Julián sintió una clase de impotencia que nunca había conocido. No había decisiones que pudiera apresurar, ni autoridad que pudiera ejercer, ni cantidad de dinero que pudiera garantizar un resultado. Observó el pequeño ascenso y descenso del pecho de Lucía a través del cristal, su cuerpo empequeñecido por las máquinas, y la visión lo despojó de cada ilusión de control que alguna vez tuvo. Elena se culpaba a sí misma en susurros rotos, repitiendo cada momento del día, cada señal que podría haber pasado por alto. Julián la escuchó, sosteniendo su mano con más firmeza ahora, diciéndole lo que él mismo necesitaba oír: que algunas cosas no pueden prevenirse, que el amor no otorga inmunidad contra el miedo o el dolor. En esa vulnerabilidad compartida, algo cambió entre ellos. No una resolución, sino una conexión nacida de enfrentar el mismo terror. A medida que la noche avanzaba, el agotamiento apareció, pero ninguno de los dos se movió de la zona de espera. Julián rezó sin saber cómo, sin palabras ni promesas, solo una súplica desesperada formada por el arrepentimiento y el amor. Se dio cuenta de que perder a Lucía no sería simplemente una tragedia, sino la prueba final de todo lo que ya había perdido y todo lo que aún esperaba llegar a ser. El pensamiento lo vació, dejando solo la cruda verdad de lo mucho que le importaba. Cuando el médico regresó finalmente, su expresión era cautelosa pero más firme, explicando que Lucía había sufrido una complicación rara y que las próximas horas serían críticas. No había garantías, solo observación y esperanza. Julián asintió, absorbiendo la información con una calma que no sentía, mientras Elena se apoyaba en él, con sus fuerzas temporalmente agotadas. La sostuvo sin dudar, comprendiendo que este momento definía más que su papel como padre. Definía el tipo de hombre que sería a partir de ese momento. Permanecieron allí mientras se acercaba el amanecer, la ciudad afuera despertando lentamente, mientras el tiempo dentro del hospital parecía suspendido. Julián observó cómo cambiaba la luz a través de las ventanas y comprendió que, pasara lo que pasara después, nunca volvería a dar por sentada la presencia. El amor, se dio cuenta, no se probaba solo en el éxito o el sacrificio, sino en la voluntad de quedarse, de soportar el miedo y la incertidumbre sin huir. Y en esa vigilia silenciosa junto a la mujer que una vez abandonó y la niña que acababa de encontrar, enfrentó la mayor prueba de su vida, sin más escudo que la honestidad
y la esperanza. La mañana llegó silenciosamente, como si temiera perturbar el frágil espacio que se había formado a su alrededor. La actualización final del médico llegó tras horas que parecieron eternas, entregada con una sonrisa cansada y la cuidadosa seguridad de que Lucía se iba a recuperar. El peligro había pasado, aunque el camino por delante requeriría paciencia y seguimiento. Las rodillas de Elena casi cedieron por el alivio, y Julián la sostuvo sin pensar, su propia compostura disolviéndose mientras el peso que había cargado durante la noche finalmente se liberaba. Lucía dormía pacíficamente, ajena a lo cerca que había estado de desvanecerse, con su pequeña mano curvada suavemente contra la manta. Los días que siguieron fueron lentos y deliberados, marcados por las rutinas del hospital y momentos silenciosos de gratitud. Julián reorganizó toda su vida sin dudarlo, posponiendo reuniones, delegando responsabilidades que antes guardaba ferozmente y pasando cada hora posible al lado de Lucía. Aprendió el ritmo de su recuperación, la forma en que se cansaba rápido y luego se iluminaba de repente con la risa, como decidida a reclamar la alegría. Elena lo observaba con una aceptación cautelosa, notando la facilidad con la que se adaptaba, la ausencia de impaciencia o resentimiento y la sinceridad de su presencia. Cuando finalmente permitieron que Lucía volviera a casa, el mundo se sentía diferente, más suave, como si todo se hubiera desplazado una fracción hacia la esperanza. El estudio se convirtió en un lugar de curación, en lugar de tensión, lleno de los juguetes de Lucía y música suave, mientras Elena volvía a su pintura. Julián también pasaba las tardes allí, no entrometiéndose, simplemente existiendo dentro de la vida de la que una vez fue excluido. Las conversaciones entre él y Elena se volvieron más fáciles, con capas de honestidad en lugar de expectativas, mientras aprendían quiénes eran ahora en lugar de aferrarse a quienes habían sido. El tiempo pasó, medido no en contratos ni en titulares, sino en pequeños hitos que importaban más que cualquier cosa que Julián hubiera conocido antes. Lucía creció más fuerte, su risa más fuerte, su confianza más profunda, y con cada semana que pasaba, Julián se sentía cambiar de maneras que no podría haber imaginado. Ya no perseguía la redención, solo la consistencia, comprendiendo que el amor se construía en momentos ordinarios, repetidos fielmente. Una tarde, Elena le pidió que fuera al estudio después de que Lucía se durmiera. La luz era cálida y baja, proyectando largas sombras por la habitación, y un gran lienzo estaba cubierto cerca de la pared. Cuando ella retiró la tela, Julián sintió que se le cortaba la respiración. La pintura los mostraba a los tres juntos, no posados ni idealizados, sino reales, una familia capturada en un momento de calidez compartida y felicidad tranquila. Lucía estaba entre ellos, riendo, con sus manos sujetas con seguridad, sus ojos azules brillando con confianza. «Esto no fue un encargo», dijo Elena suavemente. «Necesitaba pintar lo que es real». Julián miró el retrato, abrumado por la simplicidad y la verdad que contenía. Por primera vez, se vio a sí mismo no como una figura poderosa o un hombre definido por el éxito, sino como alguien digno de estar allí, presente y elegido. Se giró hacia Elena, con la emoción espesa en su voz, y le dijo que la amaba, no como una disculpa, ni como una súplica, sino como una promesa arraigada en la vida que estaban construyendo juntos. No planeó el momento, ni lo vistió de ceremonia. Simplemente se arrodilló frente a ella, de la manera en que una vez no se arrodilló ante nadie, ni nada,
y le preguntó si le permitiría pasar el resto de su vida ganándose lo que una vez abandonó. Elena no respondió de inmediato. Miró a Lucía, que dormía cerca, luego volvió a mirar a Julián, y en sus ojos ya no había miedo, solo una certeza moldeada por el tiempo y la verdad. Cuando dijo que sí, fue de forma tranquila y firme, llena de comprensión en lugar de sorpresa. Lucía se movió, murmuró algo en sueños y sonrió, como si presintiera el cambio. La ciudad más allá de las ventanas continuó su movimiento inquieto, ajena a que dentro de un pequeño estudio, una historia una vez rota, había encontrado su camino hacia un futuro construido no sobre la perfección, sino sobre el amor que había sobrevivido a la pérdida, al miedo y al valor de comenzar de nuevo. Él fue el final con valor. Esta historia nos recuerda que el éxito más grande no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en la valentía de corregir nuestros errores. Julián tuvo que perder su identidad de hombre perfecto para encontrar su verdadera esencia como padre y compañero. No importa cuán lejos hayas llegado en el camino equivocado, siempre tienes el poder de dar la vuelta y caminar hacia la verdad. ¿Qué te ha parecido la decisión de Julián? ¿Crees que el amor y el perdón pueden borrar 4 años de ausencia? Deja tu comentario abajo, dale like al video y suscríbete para no perderte nuestro próximo relato. La historia continúa. Si te emocionó la primera parte, no olvides suscribirte y activar la campanita. El gancho. Un giro inesperado. Julián creía que el sí de Elena era el final del camino. El pasado no solo era Elena y Lucía. El pasado también era un imperio financiero que no aceptaba traidores. Mientras Julián planeaba su nueva vida, una fotografía filtrada a la prensa de Madrid estaba a punto de poner en riesgo no solo su fortuna, sino la custodia de la niña que acababa de encontrar. ¿Hasta dónde llegaría su ex prometida para destruir su felicidad? La historia continúa. La felicidad en el estudio de Elena era una burbuja frágil. Durante las primeras semanas tras el compromiso, Julián vivió en una especie de sueño. Despertar al lado de la mujer que siempre amó y desayunar con las risas de Lucía era una riqueza que nunca imaginó. Sin embargo, el mundo exterior, ese que Julián había alimentado con frialdad durante años, no iba a dejarlo ir tan fácilmente. La noticia de la ruptura con Isabel Quintana y la aparición de una hija secreta estalló en los círculos financieros de España como una bomba. Los titulares de El Mundo y ABC no tenían piedad. El CEO implacable o el padre ausente. Julián comenzó a recibir llamadas frenéticas de la junta directiva. El valor de las acciones de su empresa empezó a tambalearse. Para los inversores, la inestabilidad emocional de Julián era un riesgo que no podían permitir. Dale like si crees que la vida privada de un líder no debería afectar su trabajo. Una tarde, mientras Julián ayudaba a Lucía con sus pinceles, recibió una notificación legal. Isabel, despechada y herida en su orgullo, no se había quedado de brazos cruzados. Utilizando sus influencias, había iniciado una campaña de desprestigio contra Elena, acusándola de haber ocultado a la niña para extorsionar a Julián años después. Elena, que siempre había valorado su paz y su anonimato, se vio rodeada de fotógrafos al salir del estudio. El acoso era constante. «Te lo dije, Julián», dijo Elena una noche, con los ojos llenos de lágrimas mientras cerraba las cortinas del estudio. «Tu mundo es un incendio, y nos estás quemando a nosotras también». Julián sintió un dolor agudo en el pecho. Por un momento, el viejo miedo volvió. La idea de que para protegerlas, debía alejarse de nuevo. Pero esta vez,
El hombre que se arrodilló en el hospital era diferente. No voy a huir, Elena. Esta vez voy a usar todo ese poder que construí para proteger lo que realmente importa. Pregunta para ti. ¿Crees que Julián debería renunciar a su empresa para salvar la paz de su familia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Julián convocó a una junta de emergencia en la Torre de Cristal, que solía ser su hogar. Entró en la sala de conferencias, pero no vestía su traje de 3 piezas habitual. Llevaba una chaqueta informal y en su mirada no había hielo, sino fuego. Los directores exigieron que emitiera un comunicado distanciándose de Elena para limpiar su imagen. «Señores», dijo Julián, caminando hacia el gran ventanal que miraba a Madrid. «Durante años les hice ganar millones porque era una máquina sin alma. Pero hoy les presento a mi sucesor. Mi renuncia está sobre la mesa. No porque no pueda manejar este negocio, sino porque ustedes no son dignos de mi tiempo». El silencio fue absoluto. Julián caminó hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, se giró. Isabel Quintana ha intentado destruir a una mujer honesta. Si una sola mentira más sale a la luz, usaré cada contacto y cada secreto que guardo de sus propias finanzas para hundir esta firma. Lucía es mi hija y Elena es mi vida. Y eso no es una debilidad, es mi mayor activo. Comenta valiente si crees que Julián tomó la mejor decisión de su vida. Al regresar al estudio, Julián no llevaba un imperio sobre sus hombros, sino una libertad absoluta. Vendió sus acciones, cerró su ático lujoso y compró una pequeña finca en las afueras de Sevilla, cerca de las raíces de Elena. Allí, lejos de las cámaras y los juicios, Lucía pudo correr entre los olivos sin ser la hija del CEO, sino simplemente Lucía. La historia de Julián, Elena y Lucía nos enseña que a veces hay que perderlo todo para ganar lo que realmente vale la pena. El éxito no es la cima de una montaña de dinero, sino el refugio que construyes para quienes amas. Julián Vega dejó de ser un hombre poderoso para convertirse en un hombre grande, porque al final del día, nadie recuerda tus estados financieros, pero tu hija siempre recordará que estuviste allí para sostener su mano. ¿Qué te ha parecido este final? ¿Crees que Julián hizo bien en renunciar a su imperio por amor? Cuéntanos tu opinión. Comparte este video con alguien que necesite un cambio de vida y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Hasta la próxima. El capítulo más emocionante ha llegado. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace de esta increíble historia y dale like si crees en las segundas oportunidades. Un comienzo chocante. Julián Vega lo había dejado todo: su puesto de CEO, su ático en Madrid y su reputación. Pero, ¿puede un hombre acostumbrado a mandar en rascacielos encontrar la paz cultivando la tierra y siendo solo un padre? Justo cuando la familia comenzaba su nueva vida en Sevilla, un secreto oculto en el testamento del abuelo de Julián apareció para amenazar su paz, obligándolo a elegir entre el honor de su sangre o la felicidad de Elena. La quistio. Historia: el nuevo comienzo. La mudanza a la finca en las afueras de Sevilla fue un choque cultural para Julián. Acostumbrado al rugido del tráfico de la Castellana y a las luces de neón, el silencio absoluto de los campos de olivos le resultaba, al principio, ensordecedor. Sin embargo, ver a Lucía correr libre con sus manos manchadas de tierra y a Elena pintando bajo la luz dorada de Andalucía era el único bálsamo que necesitaba. Pero no todo era idílico.
La convivencia después de 4 años de ausencia trajo consigo los fantasmas del pasado. Elena, aunque lo amaba, aún despertaba a mitad de la noche con el miedo de que Julián se aburriera de la vida sencilla y regresara a su imperio. «Julián, tú eres un águila», le dijo ella una tarde mientras caminaban entre los árboles. «Temo que este jardín se convierta en tu jaula». Julián la tomó de las manos, sus palmas ahora más ásperas por el trabajo manual. «He volado muy alto, Elena, pero siempre estuve solo. Prefiero caminar por la tierra si es a tu lado». Interacción rápida. ¿Crees que una persona puede cambiar radicalmente su estilo de vida por amor? ¿O es solo cuestión de tiempo para que extrañe el pasado? Déjanos tu opinión. La prueba de fuego llegó cuando el abogado de la familia Vega localizó a Julián. Su abuelo, un hombre orgulloso y severo, había dejado una cláusula oculta. Para heredar el patrimonio histórico de la familia, una herencia valorada en millones, Julián debía casarse con una mujer de linaje reconocido, y su descendencia debía ser presentada oficialmente ante la alta sociedad. Si Julián reconocía a Lucía como su heredera universal, fuera de esos términos, perdería el derecho a las tierras ancestrales que habían pertenecido a los Vega por generaciones. Isabel Quintana, su ex prometida, lo sabía y estaba presionando legalmente para que Julián regresara a Madrid a cumplir con el protocolo familiar. Da like al video si crees que Julián debe mandar a volar la herencia y quedarse con su familia. Julián se enfrentó a una encrucijada: el legado de sus antepasados contra la libertad de su hija. Si aceptaba la herencia, Lucía tendría un futuro asegurado de riqueza extrema, pero bajo el escrutinio y la frialdad que casi destruyen a Julián. Si la rechazaba, empezarían desde cero, solo con sus ahorros y el trabajo de sus manos. Elena no dijo nada. Ella sabía que esta era la decisión final que definiría quién era Julián realmente. La decisión que lo cambió todo. Julián citó a los abogados y a la prensa en una pequeña plaza de Sevilla. Frente a todos, quemó simbólicamente los documentos de la herencia condicionada. Mi abuelo creía que el apellido Vega se protegía con oro y linaje, dijo Julián con voz firme, mientras cargaba a Lucía en sus hombros. Yo he aprendido que un apellido solo tiene valor si el hombre que lo lleva tiene honor. No necesito tierras que me obliguen a mentir. Lucía Vega ya tiene la mayor herencia que puedo darle: un padre presente y una vida basada en la verdad. El escándalo en Madrid fue inmenso, pero a Julián ya no le importaba. Esa noche regresó a la finca y encontró a Elena terminando un nuevo cuadro. En él, Julián ya no era el hombre del traje gris. Era un hombre radiante, rodeado de sol y olivos, con una niña que lo miraba como si fuera un gigante. El cierre con valor profundo. Pasaron los años. El estudio de Elena se convirtió en uno de los más famosos de España, no por marketing, sino por la verdad que emanaba de sus lienzos. Julián se convirtió en un experto en aceite de oliva orgánico, encontrando en el ciclo de la naturaleza la paz que las gráficas bursátiles nunca le dieron. Lucía creció sabiendo que su padre no era el hombre más rico del mundo en papel, pero sí el más valiente en la realidad. La historia de Julián nos enseña que la verdadera libertad no es tener el poder de comprarlo todo, sino tener la fuerza de renunciar a lo que no nos deja ser felices. El pasado ya no era una tumba, sino el abono sobre el cual floreció su presente. ¿Habrías tenido el valor de quemar una herencia millonaria por tu paz mental? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si este relato te ha inspirado, suscríbete, comparte y dale like. Recuerda, nunca es tarde para elegir el camino del corazón.
Gracias por acompañarnos en esta aventura, un comienzo chocante. 2 décadas habían pasado desde que Julián Vega quemó sus barcos en Madrid. Ahora, en una lujosa galería de arte en París, una joven artista de ojos azules intensos estaba a punto de desvelar la obra de su vida. Pero entre la multitud, un anciano de traje gris y mirada amarga, alguien que Julián creía haber olvidado, apareció con un sobre que contenía la última voluntad de la mujer que casi destruye su familia. ¿Podría la verdad de la hija sanar las heridas que el padre dejó abiertas? La historia. El círculo se cierra. El tiempo había sido generoso con Julián Baelena. En su finca de Sevilla, el cabello de Julián se había vuelto plateado, y las manos de Elena, aunque marcadas por los años, seguían creando magia. Pero el verdadero orgullo de sus vidas era Lucía. Ella no solo heredó los ojos de su padre, sino la sensibilidad de su madre. Lucía se había convertido en una de las pintoras más brillantes de su generación. Esa noche, en su primera gran exposición en París, la sala estaba llena de críticos y coleccionistas. Julián y Elena observaban desde un rincón, tomados de la mano, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Sin embargo, la tensión subió cuando un hombre se acercó a Julián. Era el antiguo abogado de Isabel Quintana. Isabel había fallecido meses atrás, sola en su mansión de Madrid, consumida por el rencor. «Ella dejó esto para usted, señor Vega», dijo el abogado, entregándole una carta amarillenta. Pidió que se la entregara el día que su hija fuera más famosa que su apellido. «Dale like si crees que el perdón es la única forma de liberar el alma». Julián abrió la carta con dedos temblorosos. No era una amenaza, era una confesión. Isabel admitía que durante años guardó el rastro de Elena por puro despecho, pero que ver la felicidad de ellos desde la distancia fue su mayor castigo. «Perdí mi vida intentando robar la tuya», decía la nota. El momento cumbre. Lucía llamó la atención de todos para presentar la obra principal de la noche. Se titulaba La decisión de un hombre. Al correr la cortina, la multitud quedó en silencio. No era un retrato de Julián como CEO, ni como granjero. Era una pintura abstracta pero poderosa de un par de manos rompiendo unas cadenas de oro. Y de esas mismas manos, sosteniendo con infinita delicadeza la mano de una niña pequeña. «Este cuadro», dijo Lucía con voz firme, mirando directamente a su padre, «es para el hombre que me enseñó que la verdadera herencia no es el dinero, sino el valor de estar presente. Mi padre no me dio un imperio, me dio algo mucho más grande. Me dio mi propia historia». Pregunta final para ti. ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos? ¿Dinero o recuerdos? Cuéntanos en los comentarios. El final definitivo. Al terminar la noche mientras caminaban por las orillas del Sena, Lucía abrazó a sus padres. Julián miró el reflejo de las luces en el agua y comprendió que el éxito real no era la galería en París, ni los millones que una vez tuvo. El éxito era ver que su hija no tenía miedo al futuro, porque creció rodeada de amor y verdad. Julián sacó la carta de Isabel y sin leerla de nuevo, la dejó caer al río. El pasado ya no tenía poder sobre ellos. El círculo se había cerrado. El hombre que una vez fue una máquina de hielo, ahora era un hombre cuya calidez iluminaba a las 2 mujeres de su vida. El mensaje final. La historia de los Vega nos enseña que el tiempo no borra los errores, pero el amor nos da la oportunidad de escribir un final diferente. No importa cuán tarde creas que es, siempre hay tiempo para ser el héroe en la vida de alguien. Llamado a la acción. CTAS.
Finales, ¿te ha llegado al corazón esta historia? Si es así, compártela con alguien que necesite perdonar o ser perdonado. Suscríbete para más relatos épicos. Deja tu me gusta